esa inquietud de la que hablábamos al comienzo, porque evidentemente pues vos sos una persona que ha indagado en muchos géneros y que todo el tiempo estás leyendo, viendo películas, has hecho pues también iba a decir, bueno, se me fue la palabra, has escrito obras infantiles, pero además hay dos cosas que a mí me parecen muy interesantes y es el libro que acaba de salir, que es esta recopilación de decálogos de escritores, y el libro de la poesía en género negro, porque evidentemente, pues, la mayoría de tu obra está en esa línea urbana, género negro, detectivesca, pero como sos tan inquieto, te fuiste a buscar qué pasaba en la poesía e hiciste una recopilación muy bella. Yo creo que nos contés un poco, pues no tenemos mucho tiempo, creo, pero creo que vale la pena que nos hables de la poesía en género negro, que no es, digamos, tan común, y también del libro que acabaste de publicar, porque yo creo que para las personas que nos están viendo, que están interesadas en la escritura, él siempre está preparado, pueden ver. Puede ser un libro muy interesante por el contenido que guarda ahí, por los escritores que están ahí referenciados. A mí me llamó mucho la atención, vea, a mí me han criticado los que me conocen que soy muy acumulador, entonces, por ejemplo, yo no quiero tener una película de un autor, sino quiero tener las 25 películas del autor. Yo no quiero tener una canción de un grupo, yo quiero tener la discografía completa, incluidos los piratas, incluidos los de la prehistoria. Entonces, yo soy muy acumulador de conceptos, de datos, de artistas, de canciones, tal. Un día estábamos en el Congreso Medellín Negro y un escritor dijo que a él le llamaba mucho la atención que Colombia, teniendo tanta tradición de maldad, de violencia, se destacara en la novela, en el relato y en la crónica y en el periodismo, en el género negro y en la literatura de crimen, pero que en la poesía nadie se había preocupado de eso. Entonces yo le demostré y tuve que hacer un libro entero para demostrarle que estaba equivocado. Porque yo le dije, señor conferencista, en la literatura colombiana sí existe la poesía en el género negro, aquí sí hay poesía de violencia, aquí sí hay poesía que tiene que ver con el crimen. La gente a veces cuando no conoce bien el tema piensa que la poesía no habla sino de lo sublime y habla de lo bello y de los sentimientos más profundos, pero también uno de los sentimientos más profundos que hay es la muerte, la maldad, la violencia y el sufrimiento. Entonces yo empecé a recopilar, empecé a hacer lecturas y una vez más me volví un acumulador de datos y empecé a alcancé a recoger como 300 poesías que tenían que ver con lo violento, con el crimen y con el género negro en la poesía colombiana. Se la propuse al editor, a la editora, y la editora decantó, pues no todo tenía criterios de calidad muy excelsa. Empezamos a recopilar y siempre sobrevivieron como 90 o 100 poesías, que son grandes poesías, poesías rigurosas, bien escritas, pintando muy bien las imágenes como las tiene que pintar la buena poesía. Y entonces salió un ejercicio académico muy bonito que se llama El género negro en la poesía colombiana. Después supe que que un doctor en literatura, bajo la tutela de Pablo Montoya, hizo una tesis de grado también de la literatura de la violencia en la poesía. Sería la segunda referencia, pero la primera fue la que hicimos con Hilo de Plata Editores. Y es un libro que es entrañable, ese libro no lo compró nadie, pues que va a comprar ese hueso de una recopilación de literatura en el género negro, pero uno lo valora, uno sabe que hay un trabajo bonito, que aprendimos mucho, que es un trabajo que vale la pena leer y que estimula más a los académicos. Yo me acuerdo que mis lectores pensaban que se trataba de otro libro como Los círculos perpetuos y El pabellón de la mandrágora, y lo compraron y creo que me tocó devolver la plata a todo el mundo, porque es que no se trataba de volver a la novela urbana ni de cuento, nada. Esto es un ejercicio académico, y como ejercicio académico yo quedé muy contento. Pasa lo mismo con el libro de los decálogos. Dentro de mi tendencia acumuladora de datos e información, yo me metí en el hobby más raro del mundo, que es que recoger y recopilar decálogos. ¿Eso a quién se le ocurre? La gente colecciona estampillas de monedas, revistas de pornografía, cuquitos de las amantes, pues, y hace cosas de esas así raras. Yo empecé a recopilar decálogos literarios, empecé con los clásicos,
los más conocidos, los de Monterroso, los de Bolaños, los de Borges, van 5, 10, 15, 20, y de un momento a otro empecé a tener 340 decálogos. Y los monté en una página que se llama Decálogos Literarios, y la gente me preguntaba, ¿viste, ¿por qué haces esa cosa? Y no, porque yo soy bobo, a mí me gustan las causas perdidas, a mí me gusta, en vez de estar cometiendo crímenes o en vez de estar haciendo cosas, yo hago esas cosas que me gustan y me producen placer. Las organicé en un blog y eso ha sido muy exitoso, ese blog tiene más de 1 millón de visitas. Entonces un día hablando con un profesor muy inquieto que se llama Memo Ángel, supremamente conocido por todos nosotros, me dijo, viste, vos por qué no aprovechás de manera práctica ese hobby bobo que vos tenés y por qué no haces un libro. Entonces empecé y dije, a ver, ¿cómo lo orientamos? Me dijo, empezar por los autores colombianos que aparecen en el blog. Entonces yo recogí algunos autores colombianos, invité a otros, invité casi a 40, pero ni siquiera me respondieron los mensajes. Los autores colombianos se ganan un premiecito y ya no pueden ni saludar porque se rebajan con uno. Entonces le escribí a varios y nadie me contestó. Unos cuantos y muy amables me contestaron e hicimos unas entrevistas interesantes, unas preguntitas, unos decálogos, armamos el libro y se lo propuse a una editorial. 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Yo quedé feliz con este libro porque recoge la inteligencia colombiana, recoge lo que los escritores consagrados y no tan consagrados se han dedicado a pensar en el proceso de creación, porque no todos los escritores han pensado en eso, no todos los escritores han pensado cómo se hace un buen texto, y estos escritores lo habían hecho. Entonces los empecé a recoger, se lo presenté a la editorial le tiró cuentas y vieron que tenía 300 páginas y que si lo iban a vender, había que venderlo por 90.000 pesos. ¿Y quién va a comprar un libro por 90.000 pesos pues, de creación literaria? Ni para cuñar mesa sirve porque es muy grueso. Y entonces la mesa queda más coja todavía. Entonces, un día me encontré con un editor que me presentaron, el señor Edgar Delgado, por allá de una editorial que llama Libros para Pensar, y al hombre le llamó mucho la atención la propuesta. Y ese hombre resultó más rayado que yo para las causas perdidas. Me dijo, a mí me gustan esas ideas locas, eso no lo ha hecho nadie, venga, hagámoslo. Y fue y lo hizo, y yo no sé cómo hizo, pero descubrió una forma de sacar un libro que se vende a 30.000 pesos. Y entonces resultó que le sonó la flauta, porque me dijo, yo no tengo plata para pagarle. Le dije, no, entonces hagamos una cosa, yo no le quiero cobrar, haga el libro usted. Y trate de vender ese hueso, y si lo vende, funciona y usted libra la inversión. La libró en la primera semana. El tipo en la primera semana vendió 300 libros de una primera edición de 1.000. ¿Quién se la juega con un libro académico con 1.000 de entrada? Y él se la jugó, porque este libro reúne el pensamiento de 20 escritores colombianos que se han sentado a pensar. Entonces está García Márquez, está Héctor Abad, está Julio César Londoño, hay periodistas como Oscar Domínguez, hay cineastas como Andrés Burgos, hay editores como Andrés Hoyos, está Memo Ángel, está Carlos Velázquez, un autor local aquí que está trabajando muy bien. Hay una cantidad de gente inquieta que han pensado en el proceso de crear, entonces esto tiene un doble sentido. Hacer un libro donde se recopila el pensamiento de los escritores, pero también hacer un libro pedagógico donde los estudiantes de taller literario, los estudiantes de escrituras creativas puedan encontrar qué le enseñan los grandes maestros sobre el hecho de crear literatura. Y en ese sentido hay que valorar el libro. Yo quedé muy contento con él, que pienso que es un libro muy digno, pienso que es un libro que vale la pena ser leído. Estábamos ya pensando no solamente en una reedición de este libro, sino en un segundo volumen donde nuevos autores, o sea, los autores atacan de nuevo. Hagamos un segundo volumen, incluso la dignísima dama, doña Janet Posada, está invitada y me aceptó el reto delante de testigos. Entonces la queremos invitar también al segundo volumen del libro. Yo pienso que vale la pena seguir trabajando a eso porque hay que rescatar la inteligencia, hay que volver a la filosofía, hay que volver a la creación de ideas. Hay que creer en los procesos y hay que alimentar los procesos para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Oíste, Emilio, ya que te has dado la tarea de hacer esa recopilación tan extensa y apropiándonos acá de una pregunta que hace Hugo Alejandro para recordarlo nuevamente porque hace mucha falta en este espacio. De esos que tenés ahí, yo sé que todos son muy importantes, pues porque hay un trabajo muy pensado,
pero si tuvieras que decirnos, este es el decálogo que sería mi Biblia si tuviera que elegir uno solo, ¿por dónde te decantarías y por No, qué? no, no es tan simple, no es tan simple porque hay tantas ideas como autores hay. Y hay muchas deconstrucciones, hay mucha gente que piensa que lo correcto es este y en el decálogo de la página siguiente dice que lo correcto es todo lo contrario. Es más, muchos de los que tienen grandes decálogos dicen, en el último dicen, no crea nada de lo que le acabo de decir, haga lo que le dé la gana. Entonces lo que hay que es ayudarle al estudiante, al principiante, al aficionado, al escritor joven a encontrar su propio camino. Lo que más, yo no reivindicaría un solo decálogo, porque no me parece justo con tanta gente que ha pensado durante tantos años en el proceso de creación, sino que hay unos que se repiten y se repiten y cada vez son más importantes. Las ideas no caen del cielo, las ideas hay que buscarlas, hay que pensar mucho, hay que sentarse, hay que reivindicar ese concepto de las horas nalga. Siéntese, trabaje, 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 que la inspiración cuando llegue lo coja sentado pensando. Ese escritor que cada 3 meses por ahí sale a la campiña a brinconear entre las flores y que le cae de súbito una idea, no es como muy real. El escritor tiene que estar tallándose el cerebro, tallándose el cuerpo, sacrificando muchas cosas para buscar las ideas, escribirlas. Otra cosa, reescribirlas, revisarlas, repensarlas, leer mucho para no repetir lo que otros más antiguos que uno ya han hecho. O sea, yo pienso que es muy difícil hacer un solo decálogo. Ahora, la idea está muy buena, hacer una recopilación de las mejores ideitas de cada escritor y ya lo hicimos. En el brochure publicitario que sacamos salieron en la mejor ideita de cada escritor en un resumen que mandamos en PDF, incluso los de varios talleres. Y ahí se recogen muchas buenas ideas que los escritores han tenido. Pero es una cosa extensa, es profunda, no es tan simple. Y no garantiza a nadie que leyéndose este libro pues se va a ganar el premio Planeta dentro de un año. Garantizado que no. Si es para eso, no lo compre, porque no se pretende engañar a nadie. Pero sí es una reflexión sobre el proceso de crear, de escribir, sobre el arte de sentarse a tratar de tener un texto digno. Entonces, en ese sentido, es muy recomendado.